Bonjour à tous, bienvenue. Nous va commencer avec les cours de français. Je vais me présenter. Je suis un professeur de français. Je m'appelle Marisol et je suis un professeur de la langue française et anglais. Je parle aussi dans d'autres langues et aujourd'hui, nous va commencer autre année écolaire avec les apprentissages de la langue française. D'accord? Bienvenidos, buenas. Vamos a comenzar este día otro año más aprendiendo sobre el idioma francés. Mi nombre es Marisol, ya muchos me conocen. Y bueno, vamos a comenzar entonces un tema muy importante que es acerca de los acentos. Para que vayan haciendo las actividades, pueden ir dándole pausa al video y copiar las indicaciones o copiar lo que vaya compartiendo en la pantalla. Le dan pausa en lo que todos logran terminar lo que deben de copiar, ¿ok? Bien, vamos a comenzar entonces, bueno, vamos a continuar y vamos a ver un tema que se titula Vanson Laxon. No es Vanson, sino Vanson de Vincent en inglés y aquí sería Vanson Laxon. ¿Qué es esto? Bueno, este es Vicente el acento. Les voy a presentar aquí a este personaje. Así se llama Vicente el acento, Vanson Laxon. Y miren, es un rostro y podemos ver como que, ay, es un rostro triste el que está ahí. Tenemos sus cejitas, sus ojitos, su naricita y su boquita que muestran como tristeza. Pero nuestro rostro nos va a servir como guía y como base para podernos aprender los acentos, ¿ok? Esta es la puntita del iceberg de lo que vamos a ver y vamos a aprender a manejar con la pronunciación correcta del idioma francés, ¿ok? Además de los acentos que tenemos que conocer, pues también están las pronunciaciones nasales y guturales principalmente. Pero este día vamos a conocer los acentos y como podemos observar, tenemos ahí que son 5 acentos. Vamos entonces a poner nuestra fecha del día de hoy. Saquen ya sus cuadernos o la libretita donde anden tomando apuntes de francés. Traten de ser ordenados en el sentido de que el mismo cuaderno que vayan a ocupar para francés esta semana o a partir de la próxima semana, si aún no tienen definido cuál va a ser, ese mismo tiene que ser durante todo el año, ¿ok? Vamos a ver. Acá. Vamos a poner la fecha por acá y sería jeudi 26 janvier 2023. La fecha en francés es muy parecida al orden en español. Miren, jueves 26 de enero del 2023. Jeudi 26 janvier 2023. Tenemos entonces ahí la fecha, la copiamos. Ahí está. Acá. Y bueno, nuestro tema, por supuesto, que será este que está aquí, que se titula Vanson Laxon. Repito, es Vicente el acento. Entonces, copien por favor, en ese caso, copiemos el tema que sería Vanson Laxon. Recuerden que le pueden ir dando pausa al videíto para que todos puedan copiar con más calma, ¿ok? Porque yo voy a continuar. Entonces, son 5 acentos y es importante, además de conocer cuáles son los acentos, cómo se llaman, es importante saber pues cómo se representan, cuál es la forma en la que va representada, por qué se utilizan y vamos a poder observar que es muy parecido en esta parte de los acentos, es un tanto parecido a nuestro idioma español, que en español pues tenemos el acento grave, el agudo, perdón, el acento agudo, que es el que más se utilizan en la mayoría de palabras que terminan como en corazón, ¿ok? Y también tenemos la trema.
que la trema en español es lo que se conoce como diéresis, ¿ok? Vaya, una vez que copiaron la fecha y copiaron el tema, vamos a dibujar un rostro. Dibujen un rostro, pero eso sí, las cejas, los ojos, la nariz y la boca tienen que ser como están en el dibujo que les estoy mostrando. Yo sé que me van a decir, pero ay, se ve triste, pero es el objetivo que los dibujen así. ¿Por qué? Porque luego vamos a decir cuáles son los acentos para nosotros, los vamos a poder ir identificando. Eg, grave, trem, cédille y circonflexe. ¿Ok? Vamos a identificarlos y los vamos a guiar por medio de nuestro rostro, los acentos. Entonces es importante que los acentos los pongan, sobre todo las cejitas, que las pongan así. La nariz no la van a hacer como usualmente la dibujan, sino que la van a hacer así como que fuese la cedil. La cedil van a ser de nariz. Y por supuesto, la boca van a ser un circonflexe, el que van a hacer en ese caso. ¿Ok? Va. Vamos a ver. Entonces, una vez que ya dibujaron su carita, bueno, póngale las cejitas, póngale los ojos, la cedil y vamos también a ir identificando. Vamos a ir identificando acá cada una de ellas. Una vez hayan dibujado, entonces, por favor, le ponen aquí a las cejitas, le van a poner cuál es cada uno de ellos. Miren, en el caso del acento agudo, es esta cejita que está por acá. Permítanme, ahorita se la señalo. El agudo es este. Ok, este es el acento agudo. Aquí, el que va para allá, que digamos que es el normal que nosotros conocemos como tilde también, el que nosotros utilizamos en nuestras palabras agudas en español. Cuando ponemos corazón, melón, ese es el acento agudo. Y el acento grave o grave es otra, que sería esta otra cejita, y es la que va para allá. Es lo contrario, ese acento que nosotros no utilizamos en español. Luego la cedil va a ser la naricita y ese símbolo, así como está ahí, que es la C con una colita, ese es el acento cedil, así se llama, así se escribe, y ya vamos a ir indicando cuál es el objetivo o la función de cada uno de estos acentos. Y la trema, que es la misma diéresis, la trema, que es la diéresis, trema. Esos son los ojitos. ¿Por qué se representa con los ojitos? Porque son dos puntitos, como cuando se escribe whisky. Si se acuerdan cuando nos enseñaban que estábamos en las primeras lecciones para aprender a leer y a escribir, entonces decíamos que la whisky era esa diéresis, ¿ok? Luego está aquí el circonflexe, que es el circunflejo. Es como ese símbolo de una casita que está en algunas letras, principalmente en algunas vocales, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver por acá. Les voy a ir indicando también, después de que hayan hecho su dibujito. Ojo que los ojitos no los hagan así, el circulito y el puntito adentro. Háganlos totalmente rellenitos, justo como están aquí en este dibujito. Dos puntos, pero que van a simular los ojos, ¿ok? Bueno, vamos a ir haciendo también la pronunciación. Ya que copiaron, dibujaron y señalaron cada uno de los dibujitos, vamos a trabajar con la pronunciación. Este de acá, el acento agudo, se pronuncia ag, ag, como que va a decir agua, pero no es agua, sino ag, ¿ok? No se dice ague porque la E no se pronuncia en francés, ¿ok? La E que no va tildada, porque la E que sí va tildada sí se pronuncia. Luego el siguiente, que es este de acá, sería grave. Tampoco se dice grave, en español sí, pero en francés decimos grave. ¿Por qué? Porque la E no va tildada, entonces es muda en francés, es grave.
Luego tenemos la trema, trema, no es trema, sino trema, que es la misma diéresis, los dos puntitos que se le ponen a la U como en whisky. Luego está la otra, que es la naricita, que es la cedille. No es cedille, no se dice cedille porque la E tampoco va tildada. Entonces es cedille, y es la C con una colita para atrás. Luego tenemos la boquita que representa el acento circunflex, el acento circunflex, ¿ok? Y ese es el que representa como que fuese una carita, un techito de una casa. Bien, en el caso de, vamos a escribir aquí unas reglas de oro, vamos a llamar, que son clave para el aprendizaje y para la pronunciación correcta de algunas palabras, y no es que de muchas en francés. ¿Qué fue lo que dijimos? Una de las reglas de oro es que la E, vamos a copiarla, la E no tildada, al final de las palabras no se pronuncia, ¿ok? La E no tildada al final de las palabras no se pronuncia. De hecho, no es la única letra que no se pronuncia. Hay otras también que van al final de las palabras que no se pronuncian. Hay consonantes que no se pronuncian, no solamente la vocal E, también hay consonantes que en su momento y poco a poco las vamos a ir conociendo. Pero de entrada, para comenzar, en francés, una de las reglas de oro principales es esta precisamente, y es la de que la E no tildada no se pronuncia en francés. Cuando va al final de las palabras principalmente, y hay unas subreglas que nos indican y nos ayudan a entender que también cuando van en medio de las palabras a veces tampoco se pronuncia la E, pero ya vamos a irlas conociendo. Luego, otra cosa interesante e importante es con respecto a la cedil. La cedil, que es este simbolito de acá, sirve, vamos a ponerle por acá, cedil, sirve para cambiar el sonido de C, a poner el sonido de C a S en algunas palabras específicas. ¿Cómo así que en algunas palabras específicas? ¿Y cuáles son esas palabras específicas? Igualmente, en su momento, cuando vayamos desglosando cada uno de los acentos, los vayamos entendiendo, vayamos haciendo unos listados que vamos a trabajar con las palabras de cuáles son las graves, cuáles son las palabras que tienen acento agudo, las palabras que tienen trema, para aprender a identificarlo, porque de repente no podemos decir, el palito que va para la derecha, el palito que va para la izquierda, los dos puntitos, o la C con la colita, o la casita. No, tenemos que aprendernos estos acentos con sus nombres, tal como están aquí. El acento aigu, el acento grave, el acento cedil, el acento trema, el acento circunflex, ¿ok? Entonces, la cedil es precisamente para esto que hemos mencionado y hemos escrito aquí. Miren, vamos a hacer esto más grande porque no se ve. O yo quizás casi no lo veo. He puesto mis lentes. Vamos a ver. Y aquí le vamos a poner. ¿Okay? Y aquí está el para qué se utiliza en este caso. Como por ejemplo, cuando decimos los que son aficionados al fútbol español, cuando hablan del Barça o Barcelona. Bueno, no en todas los textos donde se menciona Barça o Barcelona
aparece la C cedil. Sin embargo, los que son pues fans de ese equipo específicamente, pues tienen que conocer que aunque no esté la C con la colita, se dice Barça. Nunca se va a decir Barca, ¿verdad? Ahora, si usted decía Barca siendo disque fan del Barcelona, déjeme decir que entonces hay que investigar también qué es lo que sucede, cómo se pronuncian las palabras de ese equipo al que le vamos, ¿ok? Para no, para evitar ese tipo de situaciones en las cuales a veces solo se dicen por decirlas, ¿ok? Entonces, vamos a ver, luego de otras, esas dos quizás serían los apuntes importantes que tendríamos ahorita, porque luego tenemos estos, vamos a desplegar, como les repito, unos listados por cada tipo de acento, pero en este les he puesto acá un ejemplo en la parte de aquí abajo. Pueden ustedes ver ahí esos ejemplos que son de palabras que llevan precisamente el acento de cada uno de ellos, ¿ok? Aquí podemos observar, por ejemplo, que una palabra con el ejemplo de acento agudo, que es esta cejita, no ag, esta cejita, que sería la izquierda, es, por ejemplo, café, perdón, café, café, ¿ok? Se escribe igual que en español, sí, porque en español café también va tildado, pero se pronuncia diferente. Escuchen en español es como, yo quiero una taza de café, yo quiero una taza de café, pero en francés sería, je voudrais une tasse de café, je voudrais une tasse de café. No es café, sino café, 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 ¿ok? Entonces, los acentos nos llevan también a la parte de la pronunciación nasal principalmente. La mayoría de estos acentos nos llevan a la pronunciación nasal. Y vamos a ver entonces también, dirán, entonces, ¿qué palabras me llevan al acento gutural? Al de acá, al donde suena principalmente la R. Bueno, más que acentos son sonidos, son diptongos y triptongos de vocales y de consonantes que nos llevan a la pronunciación de acá, ¿ok? La pronunciación que llamamos gutural, ¿ok? Luego tenemos otra, bueno, ahí está un dibujito de un café. Al ir copiando estas palabras de ejemplos de la parte de abajo, copien un listado hacia abajo para que en su cuaderno se vea bonito y ordenado. Copian hacia abajo y dejan un espacio para dibujar o para representar más bien esa palabra que la hemos tomado de ejemplo, ¿ok? Acá en las oraciones está la palabra café y está una taza de café. Igual usted en su cuaderno pone número 1, ag, pone entre paréntesis el símbolo y luego pone el ejemplo que es café y luego dibuja una taza de café o un botecito de café como usted quiera. Luego tenemos el acento grave. Miren, a la par está el grave. Y en ese caso se representa con esta cejita, que es la derecha. Grave. Por ejemplo, ¿en qué palabras podemos encontrar el acento grave? Como en poem, poem, poem. ¿Ok? No es poeme, porque la última E, miren, no va tildada. La primera E sí va tildada, pero es un acento grave. Hasta la palabra nos lleva a cabe, grave. ¿Ok? Entonces es poem, poem, poem. Es como que si solo pronunciamos la M. Más adelante vamos a ver el abecedario. Luego tenemos en la siguiente, dice, trem, trem, trem. No es trema, sino trema, trema. Y eso se representa por los dos puntitos, ¿ok? Que en este caso el dibujito son los dos ojitos. Y el ejemplo para la trema es en la palabra Noel. ¿Y qué es lo que hace entonces la trema? Bueno, en francés,
Cuando tenemos una palabra que lleva 2 o 3 vocales juntas, resulta que las vocales en francés se pronuncian casi parecido. Entonces, el sonido que se genera en una palabra cuando lleva 2 o 3 vocales, que eso es llamado como diptongo o triptongo, es un sonido como de ¿ok? Entonces, la trema sirve para darle protagonismo a cada una de las vocales que están juntas, que están a la par en una palabra, como en la palabra Noel. La A, las vocales en francés suenan, la A suena O, la E suena E, la I suena E, la O suena E y la U suena E. Entonces estarán diciendo, ¿what? Todas se pronuncian igual. Pues sí, un poco parecido, la verdad, porque son A, E, I, O, U. Todas son nasales. Entonces, ¿qué sucede? Si en esa palabra Noel no ponemos la diéresis en la E, entonces es como que estuviésemos diciendo null, 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 porque no está la trema. En cambio, como la trema sí está en la palabra Noel, eso nos indica que lo tenemos que pronunciar por separado. Entonces ahí no decimos null, sino que vamos a decir Noel, Noel. Separamos y damos protagonismo a la O y damos protagonismo también a la E. Luego tenemos el otro acento que es el cedil. Ese, como ya vimos, es la C con la colita y en este caso la palabra de ejemplo que tenemos es français, français, de francés, de la palabra francés, del idioma. Y está representada con la bandera de Francia. Luego tenemos el siguiente y último acento que es el circonflexe. Circonflexe. En ese caso, el acento es el circunflejo y es el que se representa por el techito como de una casita. La palabra de ejemplo que tenemos en este caso es la de forêt, forêt, que sería bosque, ¿ok? Bosque, forêt, bosque. Bien, entonces, les recuerdo que le pueden ir dando pausa al videíto para que les dé tiempo de poder ir copiando lo que hemos estado explicando hasta el día de ahorita. Bueno, hasta este momento, ¿verdad? Tenemos entonces las palabras que hemos dicho, cuál es el acento y cuál es el ejemplo. Vamos a hacer la pronunciación de cada una de ellas. Por ejemplo, café no es café, sino café y se escribe exactamente igual en español y en francés, pero se pronuncian diferente. Entonces aquí es café, café, poème, poème o pomme, pomme también. Las dos pronunciaciones son válidas. En la otra, Noël, Noël, Noël. Y en la otra, cédille, que sería la de français, français, français. Y circonflexe, 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 que sería la de forêt, forêt. Repetimos, ag, café, grave, poème, drème, Noël, cédille, français, circonfleur, forêt, forêt, ¿ok? Entonces, recuerden que estas palabras de ejemplos con los acentos las escriben en un listado hacia abajo y a la par colocan el símbolo, colocan la palabra y colocan un dibujito de ejemplo. Pueden estar exactamente los que se han hecho aquí, que es una tacita de café. Y en el caso de Noel, pues pueden representarlo con Papá Noel, que es Père Noel, el Santa Claus. O pueden representarlo con un arbolito de Navidad, unos regalitos ahí, porque Noel significa Navidad en francés. Y en el caso de forêt, no es pino, sino que es bosque, ¿ok? Francés, pues hablando del idioma francés, poème, el poema, y bueno, ahí,
¿Ok? Vamos a hacer nuevamente la pronunciación entonces. Algue, café, drame, Noël, grave, pomme, cédille, français, circonfleur, forêt. D'accord? Bien. Nous allons finir ici. Merci pour ton attention et participation. D'accord? Au revoir. Merci. À tous.